Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Dios que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú permites que podamos reunirnos en este lugar y tener, Padre Santo, comunión contigo. Rogamos, Señor, que santifiques la palabra. Sabemos que esta viene de ti, Señor. Permítenos ser instrumentos de ella. Padre, también te rogamos primeramente que perdones nuestros pecados y, Padre Santo, nos hagas aceptos delante de ti. Rogamos pues, Señor, que la palabra que será vertida el día de hoy sea escuchada con atención, Señor, sabiendo que eres tú, Padre, el que está hablando a través de tu siervo. Y, Padre Santo, los corazones receptores, Señor, sean dispuestos por tu Espíritu Santo. Gracias te damos por todo ello, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. A veces, cuando nosotros escuchamos las palabras de liturgia como tal, en la iglesia reformada como que nos hace un poquito de ruido. Pensamos que la cuestión de la liturgia no debe de haber ni debe de tener cabida precisamente en nuestra vida como iglesia. Y pensamos que esto es algo exclusivo de la iglesia romanista, que es una metodología para hacer un servicio o una fórmula para hacer un servicio o algo así por el estilo. Y de verdad, hermanos, que no es esa la naturaleza de la cuestión de liturgia. A veces también, cuando hablamos del calendario litúrgico como tal, se ven caras de sorpresa y como que, pues eso no es de aquí. Eso no debiera de caer aquí. En el título, si ustedes ven, dice calendario litúrgico tiene un guión y luego formado. La palabra está separada. Antes de continuar, hermanos, nuevamente quiero hacer mención. Dice igual la escritura, honor a quien honor merece. La investigación de este texto, de este sermón, no es mía. Definitivamente esta es de mi papá, del presbítero José Miguel Velázquez Iglesias, hoy triunfante, y es lo que él escribió precisamente, una de las tantas investigaciones que realizó sobre el calendario litúrgico. Dicho esto, porque no hay que apropiarse lo que no es de uno, eso es correcto. Incluso en el ámbito académico, el plagio se da bastante, ¿no? Gente que toma frases como mías, tesis como mías, y en todos lados. Y a veces cuando le dicen, tú lo dijiste, se quedan callados, y ese silencio es aceptarlo. No, no es mío, lo dijo fulanito. Entonces, hermanos, eso también es parte de la honestidad. No en el contexto que lo estoy mencionando, pero sí en el contexto en general, ¿no? Pues el trabajo y la investigación de quién es. Regresándonos nuevamente a esta parte de la cuestión litúrgica. La liturgia tiene cabida y es parte de nuestra vida. Eso debe de quedar claro. Ahora, sí ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Sí ha habido cambios y ha habido deformaciones. Por eso es que la cuestión del calendario litúrgico tiene que remoldearse, volver a tomar la forma que tenía para que coincida con el espíritu con el cual fue concebido el calendario reformado, el calendario litúrgico. Esa frase que les acabo de decir va a tener un poco más de sentido en unos minutos más que lo veamos. No es la liturgia un culto rígido, fundido, formal, carente de algo o lleno de fórmulas. En la historia actual, a los presbiterianos
nos dicen los refrigerianos. No sé si alguien había escuchado que a veces nos dicen los refrigerianos. Nos dicen los refrigerianos precisamente porque los carismáticos o las iglesias de corte carismático tienden a tener mucha cuestión musical, le dan mucho énfasis a la cuestión musical para que el espíritu venga y se levante y alme y todo ese ímpetu y la iglesia esté contenta. Y a nosotros, por la solemnidad que nos caracteriza, por eso nos ponen como refrigerianos. Son demasiado fríos, sus cultos demasiado solemnes, etc. Simple y sencillamente que nosotros en ese punto sí hay que hacer una aclaración. Creemos que nuestro culto debe de ser cristocéntrico. No es un concierto. No está en el ministerio musical. No está en el pastor. No está en el predicador. Nuestro culto es cristocéntrico. Por eso tenemos nosotros la escritura aquí al centro. Eso es lo que representa y eso es lo que nos recuerda. La centralidad de nuestro culto es Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él es nuestro Redentor. En las iglesias reformadas, generalmente en las europeas, en algunas del continente asiático y africano también, está el símbolo de la cruz, pero el símbolo de la cruz vacía. Nuevamente, apuntando hacia un Cristo resucitado. Nuevamente, hacia la centralidad de nuestro culto cristocéntrico. No hacia las emociones, no hacia el súbele, no hacia el que estamos orando y ya estamos, y entonces la musiquita ahí quedito para que se te vayan saliendo las lagrimitas, y entonces ya pásales la charolita. Y, hermanos, eso es jugar con las emociones, definitivamente. Entonces, no es así como está contemplado un culto. Las emociones sí tienen parte en la vida del cristiano, eso es cierto, pero no en este momento. En este momento, lo que debe de permear es la sumisión a la palabra de Dios y la atención hacia lo que Él está pidiendo a su pueblo. Y entonces pedir que nosotros podamos tener la humildad para poder cumplir con lo que Él está demandando. Eso es lo que tenemos que tener. La palabra debe de ser predicada. También hay que decir que hay personas que están por el otro lado, hay personas que están hasta el otro extremo, donde dicen que no debe de haber absolutamente nada y todo lo quieren tener extremadamente plano, un culto que sea extremadamente plano. Una de las características que tenemos nosotros en nuestros cultos es la cuestión del diálogo, ya se ha comentado en algunas ocasiones. Nunca, jamás un verdadero culto empezará con nosotros vamos a orar. Nunca empezará con una oración, porque no es el hombre el que toma la iniciativa, es Dios el que toma la iniciativa para llamar a su pueblo. Por eso nuestros cultos siempre empiezan con una lectura de la Escritura. Es Dios el que toma la iniciativa. Nosotros, de nosotros mismos, jamás de los jamases vamos a poder decir, hoy quiero ir a la iglesia. De motu propio, nunca vamos a poder hacer eso. De nosotros, de nuestro corazón caído, corrompido, jamás vamos a poder sacar ese sentimiento y decir, Dios, hoy quiero venir y adorarte. No, es el Espíritu Santo el que toca nuestro corazón y nos pone tanto el querer como el hacer, porque también hay muchas cosas. Aquí vamos a jugar un poquito en la memoria de cada quien, no es necesario sacar el recuerdo a viva voz, simplemente jueguenlo en su memoria. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a estudiar la Biblia? Porque no nada más es leerla, es estudiarla, no nada más es leer este libro o leer aquel libro, es estudiarlo, entenderlo, comprenderlo. A lo mejor empezamos, pero siempre después vienen cosas más importantes, y lo pongo entre comillas y con letras así, itálicas, que dicen, esto es más importante y ya te quitó el tiempo que tú habías destinado para la lectura de la Escritura. Eso suele suceder muchas veces. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Nuestras buenas intenciones están quedando ahí. Por eso es que el Señor
ponga en nosotros, como dice la Escritura, tanto el querer como el hacer. Porque nosotros, con nuestras propias fuerzas, jamás vamos a poder hacerlo. Entonces, nunca vamos a poder nosotros tener un buen culto, una liturgia, un culto que dé hacia nuestro Dios la gloria, si lo basamos en lo que queremos hacer nosotros. Es siempre Dios el que toma la iniciativa. Pero originalmente la palabra liturgia, o el término como tal, no tenía esta connotación tan cambiante o tan negativa como la podemos tener hoy, o tan, pues sí, con tanto revoltijo, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor es una cuestión demasiado plana, o es una cuestión demasiado escandalosa, o es una cuestión demasiado con muchas fórmulas y muchas rituales y cosas por el estilo. Originalmente no era así. Tiene su origen en una voz griega que es, a ver si lo pronuncio bien, leitourgia, y en sus inicios significa cualquier servicio prestado a la colectividad o a una persona. Eso es lo que significa liturgia. Cualquier servicio prestado a la colectividad o a una persona. Ese es el significado de la palabra como tal. Ahora, en el Antiguo Testamento, esta connotación o esta idea de servicio se refería al ministerio de los sacerdotes o a los actos de adoración que realizaban los sacerdotes, porque los sacerdotes no hacían los sacrificios ni los actos de adoración como a ellos se les ocurría. Había una norma, había una ley, como ellos debían de hacerlo. En el Nuevo Testamento, este sustantivo aparece 6 veces, como verbo 3 y como términos correlacionados al vocablo leitourgia aparece 6 veces. En general, se refieren a la adoración de la antigua dispensación o a la ayuda material o a las ofrendas que daban los hermanos. Esto, por un ejemplo, estaría en Lucas 1:23. Un uso más específicamente cristiano ocurre en Hechos 13:2, donde podemos ver más específicamente ejemplificado el uso del término liturgia o liturgia. En el periodo de la Iglesia Apostólica, cuando estaban los hermanos apóstoles, llegó a significar el servicio espiritual prestado a Dios, cuya expresión más noble y más alta era la adoración pública. Lo vemos en Filipenses 2:17. Noten la frase, cuya expresión más noble y más alta. Significa que no era la única. Significa que dentro de la liturgia no está excluida las demás acepciones que estaban. En este caso, la expresión noble y alta era la adoración cúltica. Ahí ya empezó a tomar fila hacia esto. Lo que vendría siendo el diaconado, el servicio a los demás, también estaba presente, pero empezó a dejarse un poquito de lado y empezó a enfocarse hacia la expresión cúltica. En la Iglesia Apostólica, como casi todo lo que se hizo en este periodo temprano, la adoración era sencilla e informal. El Nuevo Testamento no dice casi nada sobre una forma de adoración, es decir, una secuencia de actos de adoración o cómo deberíamos de tenerlo o de seguirlo. Si ustedes toman su programa, se van a dar cuenta que el culto está dividido en varias partes. Lo que es la parte de la apertura, salutación, confesión de pecado, proclamación de palabra, clausura. Aún dentro de nuestras iglesias reformadas, presbiterianas y dentro del IPIM, dentro de estos puntos hay algunos puntos que están cambiados. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestra liturgia, de nuestro orden de culto, la oración congregacional al principio, en la parte de confesión de pecado. Hay iglesias que tienen la oración congregacional después de la predicación de la palabra. Pero no hay ahí problema alguno, porque se tiene la centralidad de la palabra.
pero lo que sí hay es un cierto orden general. Primero, es Dios el que llama a la adoración. Se empieza con una lectura de la Escritura. Y es un texto que llama a la adoración. O sea, no es un texto que me gustó, no. Tiene un sentido, es un llamamiento. Por eso es llamamiento, ese texto. Después, obviamente, bueno, ya es la salutación. Antes de entrar a la predicación de la palabra, es el reconocimiento del pecado. Antes de presentar nuestra ofrenda, antes de escuchar la palabra, debemos de reconocer nuestra situación pecaminosa. Por eso es que viene la cuestión de la confesión de pecado. Y los textos y las lecturas que están ahí son tendientes precisamente al reconocimiento del pecado del hombre y a la misericordia de Dios. Una vez que hemos depositado nuestras cargas, nuestro pecado, y lo hemos reconocido ante el que debemos de reconocerlo, entonces sí, ya estamos en posibilidades de poder presentarnos ante Él para escuchar su palabra. Ese es el camino que va siguiendo la liturgia. Si lo vemos, Dios nos llama, nos saludamos, nos confesamos, y entonces, ya después, comulgamos como congregación. Ese es el camino que va llevando nuestra liturgia. El Nuevo Testamento no dice casi nada sobre una forma de adoración, es decir, una secuencia de actos. Solo encontramos información sobre los elementos cúbicos, es decir, lo que acabamos de mencionar, leer el texto sagrado, lo que hacían también, que era tener himnos o cantar canciones, hacer oraciones unos por otros, una predicación o lectura de la palabra, celebración de la cena, invocación de la bendición. Esos son elementos que una vez estudiados podemos nosotros ver que sí están presentes en los cultos y en las manifestaciones que vemos en la Escritura y que hoy están presentes en nuestros cultos. Uno de los testimonios más antiguos y valiosos sobre un orden de culto se encuentra en la primera disputa de Justino el Mártir a mediados del siglo II, y cito lo que él escribió en su libro. En el día llamado el Día del Sol, hay un encuentro de todos los que viven tanto en las ciudades como en el campo. Allí leemos las memorias de los apóstoles o las escrituras de los profetas. En la medida en que el tiempo lo permita, después de leer, el que preside utiliza la palabra para la admonición y la exhortación a la imitación y práctica de estas cosas admirables. Luego nos levantamos y oramos juntos. Fin de la cita. Esto es el texto que Justino da sobre cómo se realizaba un culto en ese tiempo. Estamos hablando a mediados del siglo II, posterior o todavía a la iglesia patrística. Entonces, vemos aquí ya cierta estructura con respecto a lo que tenemos nosotros. Se están juntando con un fin para poder tenerlo. ¿Y qué es lo que hacen? Leen la palabra, les explican la palabra, porque eso nunca debe de faltar, no debe de faltar. Y posteriormente a esto, la oración y la bendición. Son elementos que no deben de faltar. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. Algo que nunca debiéramos de permitir en aras, porque eso sucede muchas veces cuando queremos hacer un culto especial y queremos reducir elementos del culto. ¿Qué elementos del culto podemos y debemos de reducir? Elementos irreducibles, la predicación de la palabra. Sino a que venimos, definitivamente. Pastor, ¿no puede usted predicar chiquito ese día? Es que vamos a tener como que muchas presentaciones, vamos a tener esto, vamos a tener aquello, y van a venir algunos hermanos a cantar, etcétera, y a ellos sí les vamos a dar 40 minutos. ¿No puede predicar así como que en unos 20 minutos, por favor? Y se va dejando hasta atrás, y ya hasta el final, como que se acuerdan, ay, también la predicación. Cosa que no debería de ser. La centralidad de la celebración dominical es la predicación de la palabra, la exhortación de Dios a su pueblo. Ese es el objetivo principal en el que estamos
reunidos aquí. Dios hablando a su pueblo. Eso es lo que no debemos de mover. Podemos reducir algunos otros puntos. Podemos eliminar algún canto, por ejemplo. Podemos reducir la manera en la que hacemos la oración congregacional, por ejemplo. Situaciones como esas, pero jamás reducir la predicación de la palabra. Justino, bueno, lo que leímos es lo que Justino describe como la celebración de la Cena del Señor y la colecta de las ofrendas para las necesidades del pueblo. En Levítico, cuando vemos la palabra en Levítico, en el capítulo 23, se registra una lista de fiestas solemnes que los israelitas debían de guardar. Ya vemos ahí, y estas eran el Shabbat, el Pesaj, el Shavuot, el Yom Kippur y el Sukkot. Esas eran las fiestas que, si nosotros leemos en Levítico, la iglesia tenía que ir cuidando. Después, en el periodo del cautiverio persa, se agregó la fiesta del Purim, y su objetivo era conmemorar la liberación de los judíos que estaban condenados al exterminio. Y en el periodo intertestamentario se agregó la fiesta de la Hanukkah para conmemorar la liberación judía de los ejércitos greco-sirios. Esto es la cuestión que había en el contexto histórico de las festividades tendientes hacia el momento geográfico histórico donde nació nuestro Señor Jesucristo. Vamos a explicar por qué es importante. Estas eran las fiestas que ya existían durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y no se encuentra ningún reproche del Maestro a los judíos por guardar estas celebraciones. No hay un reproche que el Señor haya dicho, no guardes estas celebraciones, no debes de celebrar esto. ¿Qué podemos nosotros ver de esta enseñanza? ¿Están prohibidas las fiestas? No. La remembranza, el recordar, porque cada una de las fiestas que tenían los judíos, de las que se acaban de mencionar y que están mencionadas en Levítico, tenían un porqué y un para qué. Algo había que recordar y había que celebrar. Ahora, ¿estaba prohibido? No. Pero nótese, nunca eran en lugar de. Nunca era en lugar de. Eran además de. Además de. Es una pequeña gran diferencia. Incluso el Señor mismo celebraba los Shabbats como era su costumbre. Podemos verlo en Lucas 4:16, por ejemplo. Así también celebraba el Pesaj. Esto, dos testimonios rápidos en Lucas 2:41 y Lucas 22, del 7 al 8. Son situaciones en las que nuestro Señor Jesucristo celebraba estas festividades. En resumen, lo que tenemos frente a nosotros es un calendario de celebraciones, es decir, un calendario litúrgico, tendientes y entendiendo lo que habíamos visto del significado de la palabra liturgia también. Ahora, en el periodo de la Iglesia Apostólica, la primera celebración cúltica fue la resurrección conocida como el Día del Señor, y esto lo tenemos en Apocalipsis 1:10. También se continuó celebrando la Pascua y el Pentecostés en la versión cristiana. Y durante la época de la Iglesia patrística se inició la celebración de la Epifanía. Aquí es donde quiero empezar a que pongamos el ojo y no perdamos de vista esta cuestión. Porque hay una modificación entre las celebraciones que había en el Antiguo Testamento y las celebraciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Recuerden que es un nuevo pacto. No vine a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo vino y desde Génesis 3 hasta su muerte en su cruz hubo el cumplimiento de una promesa que venía. Hemos comentado también cuál es nosotros la esperanza que tenemos, la epifanía que nosotros esperamos que venga, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque definitivamente nosotros estamos en espera de esa segunda venida. Pero aquí hay una diferencia. Esa venida primera, donde estaba, ella te herirá
en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No, al revés. Esa promesa que viene en el protoevangelio viene para arrepiéntete, viene para yo soy tu Señor, viene para precisamente culminar al arrepentimiento. Pero esa segunda epifanía, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no será una venida en la que Él va a venir nuevamente y va a decir, por favor, arrepiéntete de, bueno, no era por favor, sino era arrepiéntete de tus pecados, y yo soy el pan de vida, y se presentaba, y no, Él va a llegar en esa segunda venida como Señor. Ya no va a llegar como llegó en la primera, sino va a llegar como Señor y como juez. Y va a llegar a juzgar a los vivos y a los muertos, grandes y pequeños. Todos los que hicieron sus obras serán juzgados por aquellas obras que hicieron. Todos seremos juzgados por las obras que hicimos. Eso es lo que el Señor hará en aquel entonces. A finales del siglo IV, la Pascua se había dividido en lo que hoy conocemos como la Semana Santa, es decir, con el jueves y el viernes santo y el domingo de resurrección y la ascensión del Señor. Aquí es importante también reconocer y recordar cuál era el origen de la celebración de la Pascua. La Pascua era una celebración por la liberación del pueblo de Egipto. ¿Recuerdan? Y había una fórmula precisamente cómo hacerlo, y también nuevamente estaba el elemento sangre, que es un elemento recurrente. Recordemos que ¿por qué la Escritura menciona que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? Porque en la sangre va la vida y de la sangre emana la vida. De ahí que está la prohibición de comer sangre, precisamente, porque de ahí emana la vida. Y bueno, creo que en eso lo hemos comentado también en algunas ocasiones sobre esto, pero aquí lo importante es que estaba el uso sacramental de la sangre para la marca en el dintel. ¿Se acuerdan que estaba esto? También la celebración como tal tenía una forma muy específica de cómo se debería de comer, cómo ellos deberían de recordar y comer esta comida, deberían de estar listos, puestos para poder salir, deberían de lo que se sobraba, deberían de quemarlo. Si la familia era muy pequeña, tendrían que juntarse entre dos familias para que entre todos ellos comieran lo de este becerro y no se desperdiciara nada, no debería de quedar nada, porque recordaba hacia esa salida. Cuando fue esa salida, ellos tenían que prepararse porque no sabían en qué momento el ángel de la muerte, el ángel del Señor, iba a pasar y entonces el faraón les iba a decir fuera. O sea, en términos históricos fue algo muy repentino, aunque ellos ya estaban preparados. Y fue lo que el Señor les dijo, que deberían de estar preparados. Ahora, esa preparación también está vigente para nosotros hoy en día. Debemos de estar preparados, orando y velando, porque no sabemos cuál es el momento y el día en el que el Señor vendrá o nos llamará, y no nos vaya a tomar pecando, si nos vaya a tomar precisamente orando y velando, porque como dice la Escritura, Él viene como ladrón en la noche. ¿Quién, sabiendo que van a robar su casa, no montaría guardia y entonces evitaría que la robaran? Estoy parafraseando la parábola. Precisamente, pues si yo sé que van a robar mi casa esta noche, pues esa noche me pertrecho, cierro bien, me armo, o digo a alguien que venga y que me ayude y que esté conmigo para sacar pelea a los que van a estar. Pero no lo sabemos. Y aquí parte de las preguntas es, ¿qué pasaría si en este momento el Señor te llamara a cuentas? ¿Qué pasaría si el jueves a las 3 de la tarde el Señor te hubiera llamado a cuentas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hubieras tú respondido si el Señor, como a Adán, le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y hubiera dicho tu nombre, ¿dónde estás tú? Y es martes a las 11 de la mañana.
o a las 9 de la noche. Le hubieras podido responder, Señor, heme aquí. O igual te hubieras escondido. Debemos precisamente de estar listos. Ahora, para el siglo V, ya estaban establecidas las festividades del Adviento, la Navidad y la Cuaresma. Y ya para el siglo VI, la Iglesia tenía un calendario litúrgico tal y como lo conocemos. En la época de la Iglesia medieval se conservaron estas fiestas, pero lamentablemente la Iglesia papista empezó a corromper esta noble herencia apostólica y patrística, introduciendo en ella rituales y leyendas tradicionales que están fuera de los fundamentos de las Escrituras. Además, se introdujeron la adoración a las reliquias y la veneración de los llamados santos. Y es una triste realidad que esta situación está hasta nuestros días. Porque lamentablemente el calendario litúrgico de la Iglesia romanista rige el calendario de actividades de la nación. ¿No ya estamos pensando en los tamales? ¿No ya estamos pensando en el regalo de San Valentín? ¿No ya estamos pensando en el regalo del 10 de mayo? ¿En el regalo del Día del Padre? ¿En el santo del patrono? Porque ya viene la fiesta. Véanlo, y todas las celebraciones que tenemos y de las cuales participamos lamentablemente y nos esforzamos por ser parte de ellas, ¿dónde tienen su origen? ¿No ya queremos que sea Día de Muertos? Entonces, llegaron los reformadores en el siglo XVI y se dejó de predicar sobre los santos y surgió lo que hoy se conoce como predicación expositiva. Es decir, tomaban una porción de las Escrituras y explicaban palabra por palabra. Este era el estilo que tenía Juan Calvino, palabra por palabra, texto, versículo por versículo. Y también cuando hubo el tiempo de su exilio, él dejó de predicar en un versículo, fue a su exilio y cuando regresó, continuó en el siguiente versículo donde se había quedado. Esa es una anécdota de la predicación, del estilo de predicación de Juan Calvino. El calendario litúrgico entonces, por esa época, estamos hablando del siglo XVI, quedó nuevamente olvidado y aventado al desván de los recuerdos. Después del siglo XVII, la Iglesia reformada poco a poco fue recuperando las fiestas del calendario litúrgico, pero desterrando cada una de las festividades, todo aquello que no tuviera fundamento escritural. Es decir, tomaron nuevamente el calendario litúrgico y se apropiaron de él como era originalmente y le fueron quitando aquellas añadiduras que la Iglesia romanista le fue poniendo y que tenían como base la tradición o algunas de los rituales de la Iglesia romanista. Y ellos dijeron, esto no, esto no, esto no, y entonces quedó el calendario litúrgico como tal. Fue entonces así que la Iglesia reformada recuperó las festividades del calendario litúrgico, quedando de la siguiente manera: el Adviento, la Navidad, la Epifanía, la Cuaresma, el Domingo de Palmas, Semana Santa y Resurrección, la Ascensión del Señor y el Pentecostés. Y el demás es lo que se llama o se le conoce como tiempo ordinario. Aquí pregunta, ¿cuál es el eje de nuestra celebración? ¿Cuál es nuestra principal celebración? También por cuestiones de influencia, es la palabra que estoy buscando, de influencia tanto de la Iglesia romanista como de los comerciantes, pareciera ser que la fecha más importante a celebrar es la Navidad, porque es cuando las iglesias están más llenas. Y Semana Santa, y más el Domingo de Resurrección, es cuando las iglesias están más vacías. Y es precisamente, sí es correcto, porque la Navidad forma parte de nuestro calendario litúrgico, pero no debemos de perder de vista el significado que tiene para nosotros la celebración de la Semana Santa. Sí, a lo mejor por cuestiones del calendario que tenemos, el calendario laboral sujeto al calendario de celebración religioso.
Véanlo, ¿por qué dan las vacaciones en estas fechas? Las vacaciones de Semana Santa, y así es como nos lo venden, y entonces así lo tomamos y así lo hacemos. Y en realidad, para nosotros no debiera de ser de esa manera. Y se nos atraviesa el famoso sábado de gloria, que no sé la verdad de dónde sale el sábado de gloria. No debería, en ese contexto no tendría mucha cabida el término de gloria, porque es el tiempo en el que el Señor estaba precisamente su cuerpo sepultado. Pero bueno, el eje de nuestra celebración es el domingo de resurrección, porque, como dice el apóstol y lo parafraseo, si no Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Y cualquier cosa que hiciéramos tendría más provecho para nosotros que estar aquí reunidos. La base de nuestra fe y precisamente el centro de nuestra esperanza es la resurrección de Cristo. Ese es el hecho que culmina y que cumple la promesa del protoevangelio. Ese, que Cristo venció a la muerte y como Señor ascendió a los cielos y como tal envió al Consolador y que Él vendrá nuevamente y juzgará a su pueblo y tomará con Él y llevará con Él a los suyos. Ese es el eje de nuestra celebración. Esa debería de ser nuestra celebración grande, por decirlo, nuestra fiestotota. Ese es el punto, ese es el eje central de nuestra celebración. Sí, en la Navidad es correcto, porque es el inicio del cumplimiento de la promesa. Es Cristo encarnado, que no debería de haberlo hecho, pero lo hizo porque quiso. Se humilló, vino y se hizo como uno de nosotros, sin pecado, pero se hizo hombre, que Él, siendo Dios, no debería, pero lo quiso hacer por amor de nosotros. Y sufrió, como dice la Escritura, lo indecible por salvarnos. Y todo eso es correcto, pero todo eso carecería de sentido si Él no hubiera resucitado. Por eso, el punto culminante, el punto del clímax para nosotros es su resurrección. Y ese es el centro a través del cual gira todo nuestro calendario litúrgico. Todas nuestras celebraciones deben o deberían de girar precisamente a través de ese punto, de su resurrección. Si Él no vence la muerte, entonces no tiene sentido estar nosotros aquí. Si Cristo no ha resucitado, como algunos dicen, pues entonces no tiene caso que estemos nosotros reunidos aquí. Los que estamos aquí es porque creemos, confesamos y así lo decimos que Cristo ha resucitado. Entonces, hermanos, en conclusión, el calendario es un legado que viene de la iglesia del Antiguo Testamento, de la iglesia apostólica y de la iglesia patrística. El calendario litúrgico mantiene vivo el recuerdo de la razón de nuestra fe cristocéntrica. El calendario litúrgico nos recuerda las fechas importantes de temas escriturales, de las cosas que han sucedido para el cumplimiento de esta promesa. Y por último, las festividades del calendario litúrgico son un memorial y una señal para las nuevas generaciones. También sirven para enseñarle a las nuevas generaciones. Nuevamente, ¿por qué celebran esto? ¿Por qué lo hacen de esa manera en el Viernes Santo? ¿Por qué celebran ustedes la Navidad de esa manera? ¿Por qué celebran ustedes los 4 domingos de Adviento? ¿Por qué prenden las velas de Adviento? ¿Por qué se tiene el desayuno fraternal el domingo de resurrección? Ay, mamá, ¿por qué vamos tan tempranito a la iglesia ese domingo? ¿Por qué no mejor nos quedamos aquí a desayunar en la casa? Esas son las preguntas que debemos de responder y para eso sirven estas celebraciones también. Hijo, es por esto, porque Cristo resucitó y ese es lo importante. Ándale, apúrate, vámonos, porque eso es lo más importante para nosotros como cristianos, responder y dar testimonio hacia las nuevas generaciones. Vamos a ponernos de pie y a orar. Gracias nuestro Dios porque tú eres grande y misericordioso, Señor, y tú has dejado legado, Señor, a través de la historia, Padre, en los mártires que tú has utilizado, Señor, que siendo pecadores, Padre, aún así tú
has utilizado y dejado huella, Señor, de tu misericordia. Padre Santo, te pedimos en este momento que tú nos permitas, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor, reconocer el trabajo que tú has hecho, Señor, a través de estos hombres, Padre, sabiendo que el honor no es hacia ellos, Señor, sino hacia ti. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Padre Santo, con nuestras acciones, en este caso como iglesia, Señor, poder dar testimonio de fe, Señor, hacia la comunidad, de que nuestra fe, Padre, está cimentada en un hecho que es verídico, Señor, en algo que es real, Padre Santo, que es tu resurrección y tu victoria sobre la muerte. Padre mío, te rogamos, Señor, que nos permitas poder ser nosotros sumisos, Padre, y poder, Señor, tener entendimiento, Padre Santo, de lo que esto significa para nuestras vidas. Rogamos pues así, Señor, que tú seas misericordioso con todos los aquí presentes. En el nombre de tu Jesucristo. Amén.